Acabamos de escuchar el concierto de Pablo Echaurren y lo tenemos acá tanto a Pablo como a Javier Kovacevic para comentar un poco y permitirle a nuestro público que nos está viendo saber un poco más de la trayectoria de Pablo, de sus estudios, de su biografía y también conversar un poco sobre el programa que se ha escuchado. Hola Pablo, hola Javier, ¿cómo están? Hola, bien. Oye, Pablo, cuéntanos un poco para que el público te conozca más sobre aspectos importantes de tu biografía y luego le pedimos a Javier que nos cuente un poco del programa que acabamos de escuchar. Bueno, yo empecé a estudiar piano a los 5 años con una profesora rusa, con clases particulares. Ella tenía una pequeña cátedra, éramos como 15 alumnos de distintas edades y tenía una pequeña escuelita que se llamaba la Escuela Pianística Rusa. Me organizaba siempre conciertos todos los años y ahí me fui un poco formando en los conciertos desde chico. Después yo entré al conservatorio con ella, tiempo después de la Universidad Mayor, cuyo director era Roberto Bravo en ese momento. Tuve ahí un pequeño periodo de 2 años donde me salí del piano, no toqué nada en ese tiempo. Después volví con otro profesor, Luis Alberto Latorre, el pianista de la Sinfónica, que considero uno de los mejores pianistas que hay acá en Chile. Estuve con él 6 años de alumno. Terminé mi carrera acá en Chile y luego estuve en Estados Unidos. Fui allá a hacer un posgrado, un magíster, en la ciudad de Bloomington, en Indiana, en el conservatorio Jacobs, se llamaba. Estuve 2 años ahí y bueno, fue una experiencia bien enriquecedora, muy estresante, pero bien enriquecedora. Esa es a grandes rasgos mi biografía musical, ¿no? Bueno, sin duda que es una biografía que habla de una formación continua y con esa pequeña interrupción que seguramente es algo que todos los músicos de repente tuvieron en algún minuto de su infancia, adolescencia, puesto que como es una carrera que se estudia de muy chico, puede haber un cierto tipo de crisis, pero justamente es muy recurrente que esta historia de dejar el piano, dejar la música, se transforme en un aliciente cada vez mayor como para volver más bien, como una pequeña pausa, un empujón, digamos, porque se echa de menos, me imagino, la música, o sea, no me imagino, digamos, sé que es como que uno cuando está metido en el mundo de las artes y con todo el contenido que esto tiene, es imposible dejarlo, ¿no? Exacto, y he sabido de más gente que le ha pasado también. Yo era un adolescente, en ese momento tenía 14 años. Y claro, en un momento dejé de motivarme y lo quise dejar, pero efectivamente después lo eché de menos. Fue mejor después a mi vuelta incluso. Claro, da un impulso nuevo. Así Bien, es. bueno, como ya conocemos un poco de la biografía de Pablo, y además en todos los conciertos que Pablo participe, digamos, en las temporadas, vamos a tener una conversación, por lo tanto, a nuestros seguidores por las transmisiones, seguramente en cada una de estas entrevistas vamos a ir conversando a lo mejor algún aspecto distinto de los datos biográficos. Cabe destacar que todos estos conciertos que están siendo estrenados y transmitidos por la plataforma de YouTube, el canal YouTube de Glaciar Digital, se pueden volver a escuchar, obviamente. Van quedando en una lista de reproducción que nos permite verlos cuantas veces queramos y disfrutar de un trabajo muy lindo que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes y para nosotros mismos, porque también la música, como decía Pablo, es una cosa que no podemos dejar. Javier, te damos el pase para que nos comentes un poco del programa, como es tradición en estas entrevistas post-concierto. Gracias, Alex. Hola, Pablo. Hola. El programa de hoy incluyó a 2 compositores muy conocidos y muy relevantes,
cada uno en su estilo, que son Beethoven y Chopin. Vamos a comenzar por Beethoven. Este año se conmemoran, 250 años de su natalicio. Él es uno de los compositores más importantes para el desarrollo de la música en Occidente y en el mundo en general, por muchas cosas, pero sobre todo por haber sido un precursor del romanticismo, por haber logrado transformar la música instrumental en un arte tan elevada como podría haber sido cualquier otra, en imprimir un sello filosófico, una individualidad en la música. Eso es muy importante. Hay que recordar que durante el siglo XVIII era muy común que los músicos que no componían óperas, sino que tocaban instrumentos, se dedicaban a vivir en palacios, se dedicaran a entretener a los nobles, digamos. Pero Beethoven se alejó de eso, se atrevió a ir más allá, y los hacía, por ejemplo, escuchar piezas que duraban una hora, o piezas muy largas y muy intensas, que eran como un viaje, y que requerían que el público se involucrara y escuchara atentamente. No era un acompañamiento, ¿ya? Entonces mucha gente se chocaba con esto. Los profesores de Beethoven, Haydn, también se chocó en un principio, pero algunos lo consideraron, por supuesto, un genio, en particular aquellos escritores vinculados al romanticismo. Es posible identificar tres periodos, comúnmente se habla de tres periodos en la producción beethoveniana. Hoy nos vamos a referir sobre todo al segundo, ¿ya? El primero es cuando recién llega a Viena y está más cerrado al clasicismo, y el segundo empieza después de que nota su sordera, se va de Viena, se va a vivir al campo, a Heiligenstadt, y al mismo tiempo se deja influir por el pensamiento ilustrado. Él era un compositor que leía mucho, era un músico que, al igual que otros artistas, se trataba de imbuir mucho de literatura, de investigar de otras cosas. La sonata, opus 31, número 3, conocida como La Casa, fue escrita en 1802. Este periodo es de transición entre este comienzo más clásico y uno que es el comúnmente llamado heroico. Heroico porque al mismo tiempo él está luchando contra la enfermedad y está influido por el pensamiento ilustrado, de napoleónico, que llevó finalmente a la revolución. La pieza es bastante alegre, a pesar de que Beethoven estaba en un periodo oscuro de su vida, porque se acababa de dar cuenta de que su sordera no iba a mejorar. Y lo que significa eso para un músico, para un compositor, es terrible. O sea, realmente lo que él hizo de haber seguido escribiendo, haber estrenado una novena sinfonía, y más encima haberla dirigido él mismo sin escuchar nada, es realmente algo impensable. O sea, ¿quién hace eso? Realmente, yo creo que la palabra genio, que hoy está un poco en desuso en el caso de Beethoven, queda muy bien aplicada. Bien, en este periodo, Beethoven componía obras, como les contaba, intensas emocionalmente. Esta pieza, sin embargo, es bastante jocosa, es alegre, se podría decir incluso. Tiene un motivo inicial bien inquietante, que nos capta la atención, y después la mayoría de los temas son ligeros, tiene hartas escalas rápidas, arpegios, etc. El segundo movimiento, que generalmente era tranquilo, en este caso es un scherzo. El scherzo es un movimiento bastante agitado, y en este caso además está dividido en dos pulsos, y no en tres, ¿ya? O sea, no es como 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es como lo habitual. Es un compás, como se dice, simple, o de subdivisión binaria. Es muy feliz este movimiento, muy alegre. Tiene un nivel de júbilo que incluso se vuelve humorístico en momentos. Luego viene un minueto. El minueto se usaba mucho durante el clasicismo, como parte de las sinfonías o de las sonatas. Este es el último minueto que aparece en una sonata para piano de Beethoven, ¿ya? Es algo muy tradicional, que después abandona. Y finalmente tenemos el último movimiento, que es bastante vigoroso, tiene un ritmo de danza, como el de la giga, que es un baile barroco, o la tarantela. Por este movimiento es que se le llama comúnmente la caza. Algunos ven una escena de caza en la que un jinete está galopando, ¿ya? Al son de trompetas o de instrumentos de bronce. Tiene ese tipo de sonoridad. Bien, Pablo, te doy la palabra para que nos cuentes tus impresiones de la obra. Sí, bueno, Beethoven, como decías tú, muy influenciado por principios ilustrados. Creo yo que era un compositor bastante revolucionario. Digamos, no solo se le considera como el compositor
de transición entre el periodo clásico y el romanticismo. Pero creo que desde su segundo periodo compositivo empieza en su música a haber ya semillas realmente revolucionarias para lo que sería el desarrollo musical posterior. Bueno, era muy admirador de Napoleón Bonaparte, y después, bueno, se va a decepcionar de él más adelante. Pero un compositor con un espíritu muy revolucionario. Y esta sonata, a diferencia de muchas de sus obras tan dramáticas, yo creo que Beethoven sea un compositor dramático, Beethoven tal vez el más dramático. Pero esta obra en particular es muy jocosa, como decías tú, es muy como de mucho humor. Entonces tiene un montón de motivos musicales y sonoridades que emulan a veces otros instrumentos. Por ejemplo, el segundo movimiento, un acompañamiento en la mano izquierda, emula a un fagot, por ejemplo. Muy orquestal siempre Beethoven, sus sonoridades para componer en el piano. Pero bueno, tiene un montón de cosas que al oído educado van sorprendiendo respecto de la época. La gente, digamos, quien asistían a estos conciertos eran generalmente las élites, la nobleza, gente para la que ellos trabajaban. Y era gente con el oído bastante educado, no necesariamente músicos, pero sabían de música, sabían de las formas clásicas, y los conciertos eran oportunidades en las que ellos iban a ver, digamos, y a sorprenderse un poco con las habilidades compositivas e interpretativas de distintos compositores como Mozart, por ejemplo, y Beethoven, que era considerado un virtuoso en el piano. Entonces esta sonata está llena de cosas que desde el punto de vista de la forma sonata, de forma clásica, van sorprendiendo. Y esas son las cosas que el público buscaba, ¿no? Montones de armonías suspendidas que van a resolver después, que las dejan suspenso. Está lleno de cositas que no parecieran, pero son en realidad desde el punto de vista musical, formal y el desarrollo de la música bastante nuevas. Y esta obra es del segundo periodo y esto va a tener de aquí en adelante un desarrollo mucho más mucho más exacerbado. Bueno, una obra bastante difícil, diría yo, muy delicada, y a la vez muy llena de cositas muy rápidas. Hay que tener un desarrollo técnico y musical bastante desarrollado, diría yo. Una sonata difícil, considero. Bueno, eso es lo que podría decir más o menos de la sonata y de Beethoven. Muy bien. Conversemos un poquito del nocturno, Javier. Sí. Continuamos entonces con Frédéric Chopin, ¿ya? Este compositor se destacó principalmente por sus composiciones para piano solo, que constituyen la mayor parte, o casi la totalidad incluso, de su catálogo. Él es polaco, pero abandonó su país natal cuando tenía 20 años, porque estaba siendo invadido por los rusos este lugar. Y se fue a París y ahí se quedó. Se encontró muy a gusto en esta ciudad. Tenía un ambiente muy especial porque había un público sofisticado que no pedía solamente virtuosismo, sino que también tenía un gusto más exquisito, buscaba profundidad, y ahí Chopin encontró un nicho ya en estas tertulias y se convirtió en un invitado de honor regular a las mismas. Una de sus más grandes contribuciones, y que es muy adecuada para este contexto justamente, es el nocturno. Es como una música de salón. El género no lo inventó él, existía antes, pero él se encargó, Chopin, digamos, se encargó de consagrarlo.
El nocturno en realidad se llama así, sobre todo porque son piezas pensadas para ejecutarse cuando el sol se ha puesto, en un contexto de intimidad. En promedio duran como 6 minutos. Sus características vienen del bel canto italiano, que tiene melodías rebosantes de ornamentos y que flotan por sobre un acompañamiento rítmico. Eh, el que hoy escuchamos, Opus 27 número 2, es muy lindo, es muy especial, tiene una sonoridad muy dulce, un dramatismo también, pero siempre muy sutil. Tiene también un toque como inocente, melancólico. Y al final, cuando la melodía del comienzo reaparece, Chopin muestra realmente su maestría para adornar. O sea, la cantidad de escalitas y detalles muy finos que tiene, pero que aún así se conserva esta paz que tiene la sonoridad de esa sección, digamos. Tan luminosa, pero al mismo tiempo, como decía antes, nostálgica. No sé, bueno, también tiene un ostinato, ¿eh? Un ostinato en el bajo, porque en realidad el motivo rítmico que realiza el bajo es el mismo. Incluso generalmente los nocturnos tienen un contraste entre la parte inicial, después una parte central que es mucho más, que es muy diferente en carácter a la otra, y después en la parte final vuelve la inicial. En este caso no hay un contraste tan claro, y quizás sea sobre todo porque el bajo, que hace unos saltos muy grandes de manera constante, se mantiene haciendo el mismo motivo, ¿ya? Aunque va cambiando la armonía, obviamente. Pablo, te doy la palabra. Para empezar con lo último que dijiste, efectivamente suelen los nocturnos ser una forma A, B, A, donde A es un tema, ¿cierto? Un B, un tema diferente, contrastante, y un A nuevamente que retoma el tema. Este nocturno no tiene una forma muy, muy definida. Podría decirse que hay una ABA también, pero el B siendo como una especie como de desarrollo más o menos del A, una parte como bien dramática dentro del nocturno. Sí, Chopin, como decías tú, efectivamente es un compositor muy melódico en el piano, melodías inspiradas en el bel canto italiano, un estilo operático, ¿no? O sea, tomado directamente del canto, de la voz. Compositor además, creo yo, muy importante en el desarrollo pianístico. Uno de las cosas que él realmente expandió en el piano el desarrollo de la mano izquierda. Como acompañamiento, digamos, la mano izquierda ya tiene una forma de acompañamiento muchísimo más protagónica, con una gran plasticidad, distancias muy, muy largas que a veces intenta cubrir en un arco, ¿no? Pero que no se supone que uno ligue, digamos, separar el sonido. No se puede hacer con los dedos porque la mano no alcanza por muy grande que sea, ¿no? Pero es como una necesidad musical, es producto de una plasticidad que él busca, una elasticidad. Entonces vemos un desarrollo en la mano izquierda del piano, en la parte de acompañamiento del periodo clásico, Mozart, Haydn, Mozart, Beethoven, hasta Chopin, y melódico también, porque Mozart, por ejemplo, Schubert, compositores muy melódicos, digamos, que se les reconoce por su carácter melódico siempre. Pero Chopin ya netamente en lo que es el piano que conocemos hoy día. Mozart tocaba en el pianoforte, no existía el piano como lo conocemos hoy en esa época. Entonces Chopin, claro, de un melodismo, digamos, muy, muy desarrollado en un instrumento que originalmente no fuera tan melódico, ¿no? Ese tipo de melodía está mucho más reservada al canto mismo, al violín, al instrumento de cuerda, la flauta. Bueno, efectivamente él fue quien realmente popularizó este género de los nocturnos, y lo conocemos principalmente por él, ¿no? Y son obras que no son desde el tipo de vista técnico, desde el punto de vista técnico, lo más complicado que Chopin tiene.
gran destreza y gran virtuosismo, nunca demasiado pirotécnico como otro, pero sí muy, muy difícil, con una gran plasticidad, como decía antes, donde todo tiene que estar unido de una manera muy, muy sutil y con mucha habilidad musical y técnica al mismo tiempo. Los nocturnos son en general piezas más lentas, más íntimas, eh, pero lo hacen también de una dificultad diferente, donde prima la melodía, eh, donde salen a relucir mucho más otras, ¿cómo se dice?, habilidades musicales y pianísticas que las que suelen ser en un periodo romántico o incluso en otras obras del mismo Chopin. A mí me Así gustaría que, agregar, Pablo, si me permites, que hay muchos que consideran que los nocturnos son la hora, quizás la hora cumbre de Chopin, ¿no? Son 21 nocturnos, pero de una belleza ya increíble. Cada uno es más lindo que el otro, digamos. O sea, hay algunos que son muy famosos, pero realmente de una inspiración tremendamente elevada. Y quizás justamente volviendo a lo que tú dices, Pablo, la dificultad está justamente en un pianismo que requiere de elegancia, de fineza, exacto, de mesura, digamos, porque tampoco se trata de que esto parezca un chicle, digamos, o sea, tiene que ser una cosa exacto, completamente, de repente hasta cosas sobrias, ¿no? Una cosa así como que hay un campo de acción muy grande de interpretación, pero también es un campo muy peligroso para pasarse a la cosa afectada, ¿no? Entonces tiene que ser un toque muy magistral del pianista, digamos, hasta bastante maduro, digamos. O sea, tiene que ser, digamos, una madurez musical. Por eso que son difíciles finalmente, todo el mundo le tiene respeto, los pianistas, obviamente. mm, ¿Ah? Alguien podría decir, no, hay cosas más difíciles. Sí, pero a veces este tipo de joyas musicales es complejo, digamos, darle el punto, digamos. así es, y Chopin en general yo diría que compositor muy sofisticado, muy, no sé si decir como, se puede decir como muy de buen gusto, muy sofisticado, sobrio, de alguna manera, claro, mesurado. No, nunca corre mucho en Chopin, diría yo, esta cosa media sentimentalista, como Exacto. media A- a- cebollenta. Hay compositores donde eso es mucho más, en Liszt a veces, o Rachmaninoff, y los otros compositores que se caracterizan mucho por su música para piano, es otro estilo mucho más exacerbado, de una especie de expresividad más, mucho más hacia afuera. Chopin es muy sofisticado y muy, muy íntimo, entonces efectivamente toda esta plasticidad tiene que ser también dentro de un marco rítmico, digamos, como tú no le, decías, que no se parezca un chicle en el fondo, tiene que tener una claro, no unidad. le, no- claro, quizás Chopin puede estar en el medio de esa expresividad, digamos, extrovertida que se ve en algunos compositores como los que tú nombrabas, y quizás está en el medio de otro compositor que tiene una característica que lo hace aún más difícil, por eso muchos pianistas dicen, esto es palabras mayores, que es Franz Schubert, ¿ah? Que es, ahí incluso pasa más allá, que la expresividad es una insinuación, ni siquiera llega es una cosa tan sutil que te pasas un poquito y ya te queda fuera de estilo, digamos, ¿no? Es como Exacto, insinuado. Aquí en Chopin no, es un poquito más que insinuado, mm, pero en ninguna manera rebosante, así como los que tú nombrabas, que en su expresividad era así extrovertida, digamos. exactamente, claro, Chopin ya es un poco más romántico netamente que Schubert. Pero parecido en eso, ¿no? Donde Claro, claro. Pero Schubert aún más, ¿no? Que es una cosa muy, muy, muy delicada, casi como sí, que vas a hacer una cosita, pero tienes que, más que hacerla, pensarla, porque si exacto. no se te Es lo pasa, que la digamos. hace tan difícil. A veces la música más Por supuesto. extrovertida es más sencilla de expresar, de tocar, no es tan delicada, suele no ser tan delicada, suele ser todo lo que tú puedas
dar va a quedar bien. Es el balance que hay que tener en Chopin, la delicadeza, una de las cosas que lo hace tan difícil en general, ya sean Qué bueno que obras nombras muy virtuosas o no. qué bueno que nombras esa palabra, porque esa es una palabra bien clave, el balance. ¿Eh? El balance entre las manos y el balance entre los dedos. Porque de repente pasa, digamos, justamente en este nocturno que tocaste tan lindo tú, en esa parte donde estás haciendo el acompañamiento y de repente tienes unas pequeñas perlas que hay que destacar, una pequeña mini melodía de 3 notas, ¿ah? En la segunda página, por ejemplo, digamos en la sección, entre comillas, B, ¿ah? Cuando vuelve de nuevo, pero en piano. Entonces, efectivamente, el balance es muy importante, las proporciones, digamos. Sí, sí. Entonces, bien desafiante. La verdad que Chopin, diría yo, que uno de los compositores más difíciles, sin necesariamente parecerlo tanto, pero siempre yo le temo un poco, la verdad. Creo que además que No, no, todo pianista tiene que ser Chopin. no solo tú, no solo tú, Sí. que todo el mundo le tiene un gran respeto y cariño. Pablo, Javier, vamos cerrando esta conversación para dejar conversación también para los próximos conciertos, donde estés, Pablo, tú tocando, o tú mismo, Javier. Tenemos mucho, como el público le hemos comentado, son 50 conciertos que vamos a hacer semanalmente, 6 o 7 se van a estrenar hasta el 20 de diciembre, por lo tanto tendremos conversaciones como esta, ¿no? Varias más, así que dejemos un poquito de tema para la próxima. Pablo, felicitaciones nuevamente, te agradezco, Javier, como siempre, muy, muy interesante las notas al programa que has escrito, y bueno, nos vemos en la próxima y saludos a todo nuestro público que nos está siguiendo y que por favor no dejen de conectarse a las transmisiones, a los estrenos, y también si quieren repetirse algunos de los conciertos, están todos en la lista de reproducción del canal de YouTube de Glaciar Digital, que se ha unido junto a nuestra Fundación Pianos para Chile para llevar a cabo la grabación y la transmisión de estos lindos conciertos. Bueno, nos vemos en la próxima, que estén muy bien, adiós. Chao, gracias.